Oye, estoy en Alto Chavi con una bomba en el tren y hemos tenido... No todos los actos de la humanidad son actos de bondad. Hay actos inimaginables y atroces que te llevan a la oscuridad y que pueden apagar la luz para siempre. Momentos que sacuden al mundo y lo sumergen en terrorismo. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Este es el capítulo 47. Estamos contentos de estar tan cerca de ya el capítulo 50, ¿no? Qué rápido. Ya es un buen número, ¿no? de capítulos. Y hoy, desafortunadamente, no podemos estarlo grabando de manera presencial. Tenemos que recurrir de nuevo a grabarlo a distancia, pues por las mismas razones que todos, ¿no? Conocemos ya. Pandemia. Correcto. Nos encontramos como cada jueves. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, contento también por el número 47 ya. Y la verdad es que es un podcast en el que hablamos tema a tema, no se compara uno con el anterior y así. Y creo que esa dinámica también está padre, ¿no? Lo hace dinámico, justo, divertido. Rafa, ¿tú cómo estás? Listo para empezar a hablar de un buen tema, como dice Julio. ¿De qué vamos a hablar hoy, güey? Atentados terroristas, que es un gran tema. Y como dice Julio, güey, somos un podcast de temas bien random, ¿no? Donde podemos estar hablando de cómo se va a acabar el mundo y otro de folclore mexicano. Y luego Sí. de cine, güey, y ahora pues atentados, ¿no? Y Ángeles. Sí, y de Ángeles estuvo divertidísimo, güey, como lo grabamos. Estuvo muy bueno y una buena anécdota detrás de ese capítulo. Esperemos que les haya gustado. También nos acompaña Damián, ¿cómo estás? Bien, güey, aquí pues contento, ya casi de llegar al capítulo 50. También emocionado por estos nuevos temas que estamos sacando. También sobre este tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es algo sensible, ahí con todo el respeto, obviamente sabemos que pues hubo víctimas de estos atentados y lo vamos a tratar con la mayor seriedad posible en cuanto Puro a entretenimiento. los datos y entretenerlos, ¿no? Esa es la finalidad. Así es. Pues si quieres empezamos. Va que va. Pues les voy a platicar de uno de los tal vez más famosos, de los atentados más famosos o más conocidos por el tema de la ciudad donde se da, el momento en que se da y pues las fechas, ¿no? Ya existían las redes sociales como tal y de hecho es un evento, la Maratón de Boston. Sucede, el atentado tiene fecha el 15 de abril de 2013. El ataque tiene lugar en la calle de Boylston, justo antes de llegar a la meta. Alrededor de las 2:50 p.m., pues dos artefactos explosivos que son fabricados con ollas de presión caseras, metales y cartuchos activos de metralla causan la muerte de 3 personas. Fueron programadas con unos temporizadores y una estalla como entre 15 y 20 segundos después de la otra. Y les comentaba que es uno de los más famosos o más conocidos tal vez porque era la transmisión de la maratón en Boston en vivo. De hecho, las explosiones fueron grabadas, obviamente, porque pues el evento es videograbado y todo. El ganador ya había pasado 2 horas antes. Sin embargo, pues no todos tienen el mismo rendimiento de estos deportistas. Pues aquí el punto es que como estaba cerca de la meta, pues están los medios, estaban las familias esperando a los competidores que iban llegando. O sea, un montón de cosas, ¿no? Causa la muerte de 3 personas, entre ellos un niño de 8 años, hiriendo a otras aproximadamente entre 150 a 170 personas. 14 a 17 más o menos aproximadamente sufrieron amputación de algún miembro derivado de pues el impacto de la explosión y los proyectiles. Y pues bueno, a diferencia de muchos ataques terroristas, derivado de que pues no es un suicidio estilo kamikaze, como pues es esta parte de explosiones o demás. Aquí es como lo más común, ¿no? Es correcto.
aquí sí hubo dos responsables. Son dos hermanos de origen checheno, uno que se llama Tamerlán Tsarnaev y Zohar Tsarnaev. Tamerlán fallece al ser abatido por la policía en una persecución días después, en donde, matan a otro policía, le disparan, lanzan otra bomba durante la persecución. El hermano menor, él logra escapar, pero 5 días después aproximadamente lo logran detener, tratando de escapar de Estados Unidos. Se le da la pena de muerte y pues hoy se encuentra preso de por vida, ¿no? Hay una chica que se llama Adrienne Haslet, que es una bailarina de ballet, que perdió uno de sus miembros, la pierna izquierda para ser exactos, en este atentado, y corrió la maratón de Boston de nuevo en 2016, y eso motivó a muchos de los que les pasó esto a volver a correrla. Me parece que son 4 o 5 de los que pierden un miembro en este atentado, que vuelven a correr la maratón. O sea, tienen el valor de volver a enfrentarse como a ese miedo y pues llegar a la meta, ¿no? Man. En temas más recientes, en julio del 2020 se le quita la condena de pena de muerte a Tsarnaev, pero Biden, el presidente electo, en junio de este año, hace un par de meses, pide que la restauren y pues tal vez así poder pronunciar las palabras. Tamerlán Tsarnaev ha sido condenado a muerte por el asesinato de Martin Richard, Crystal Campbell y Lou Lindsay el 15 de abril de 2013. Qué locura. De Está hecho, cañón. hay una peli con Mark Wahlberg que se llama El día del atentado y justo trata de eso, de cómo sucedió. Ajá, de cómo sucedió todo en el maratón de Boston. Y la recordé porque ahorita que dijo Damián, personas que corrieron de nuevo, ahí te dicen, ¿no? Todos los que sufrieron algún accidente o más bien fueron víctimas, alcanzados, ¿no? por los proyectiles, te muestran imágenes de cómo la gente recuerda ese momento y llevan, no sé, algunos, digamos que como conmemorando su tenis con el que corrieron. Okay. Es que güey, es un evento súper familiar, ¿no? O sea, sí, claro, es un evento deportivo. Sí, o sea, de hecho, una de las víctimas de estos 3 que les comento que fallecieron era un niño de 8 años, ¿no? O sea, imagínate, pues, justo lo que dices, el alcance. Que me imagino que se lleva a cabo y es que aparte, fin de semana, un domingo, algo así temprano. Y sí, ¿no? Es como, claro. Y luego en la meta, o casi en la meta donde hay más gente. No, y aparte es, o sea, en común los atentados tienen eso, ¿no? Muchísima gente inocente que salen a trabajar o a hacer algo y que nunca estás esperando que pase una tragedia de este tipo, ¿no? Que es lo que más te causa el shock, ¿no? Exactamente, güey. Y por ejemplo, 2 años después, en el 2015, específicamente el 13 de noviembre, Francia fue víctima de los ataques terroristas de la organización yihadista Estado Islámico, cuando 3 grupos de islamistas orquestaron 7 ataques en París. No sé si recordarán estos eventos también. No, sí, claro. Se fueron como muy sonados en las noticias. Se tuvo un saldo de 130 personas fallecidas, 130 víctimas y 415 más resultaron heridos. Ese día, alrededor de las 9:16 de la noche, se presentaría el primer ataque, güey, frente a una de las puertas del Estadio Nacional de Francia, donde se jugaba el partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania. Y es como muy famoso ese video, ¿no? Del partido, la transmisión del partido, y de repente se escucha como un estruendo, una explosión, y incluso los jugadores como que se sacan de onda, ¿no? O sea, como que al principio se están preguntando como de qué está pasando. ¿Qué sucedió? Y resulta, al final el atacante intentó ingresar al estadio 15 minutos después de que ya había comenzado. Iba cargado con explosivos, como un tipo de chaleco explosivo, que hizo explotar cuando fue descubierto por agentes de seguridad antes de ingresar al estadio. Obviamente su intención era ingresar y pues había muchísimas personas en el estadio y hacerlo estallar dentro, ¿no? Incluso el presidente de Francia estaba en el estadio y pues obviamente lo tuvieron que evacuar, pues para que pudiera irse a activar todos los protocolos de emergencia, comunicados, todo el tema. A las 9:25, ni siquiera habían pasado 10 minutos de la primera explosión, llegan sujetos armados disparando a terrazas de bares y restaurantes de la capital francesa. O sea, literal de que estás así, de que tú bien tranquilo y llegaron unos tipos y a disparar. Ahí pierden la vida 15 personas, 10 más resultan heridas.
Hay, como les comento, videos pues terribles de todos estos ataques. 5 minutos más tarde, güey, a las 9:30, se presenta una segunda explosión cerca del estadio. El juego seguía en desarrollo. Mientras que 2 minutos después, a las 9:32, otro restaurante más era atacado. 5 personas más ahí perdieron la vida. A las 9:36 de la noche, güey, 20 minutos después de que habían comenzado los ataques, sacan una terraza de otro restaurante. Esta vez ahí matan a 19 personas. A las 9:40 se hace explotar otro terrorista dentro de un restaurante, pero ahí no hay muertos, solamente hay un herido de gravedad. Pero a esa misma hora, a las 9:40, el Bataclan, que es un centro como de espectáculos, similar al Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, entran 3 terroristas, güey, armados hasta los dientes, y empiezan a dispararle a los asistentes de un concierto de rock que se estaba llevando a cabo en el Bataclan. Pues eran más de 1,500 personas en el público, y estos brothers entraron y a disparar, güey. Ahí mueren 89 personas. Obviamente también hay un buen de videos de las personas saliendo del evento, incluso de que están grabando a la banda, y la banda, o sea, se escuchan los estruendos, cómo se bajan los músicos. En el Bataclan, 3 de los atacantes ahí toman rehenes, y se vuelve ya como otro punto importante como de estos ataques, ¿no? A las 9:53 de la noche explota una tercera bomba cerca del estadio, donde ya ahora sí el partido se había suspendido y la gente había sido llevado, incluso los asistentes los habían bajado al terreno de juego para mantenerlos como pues un poquito más a salvo. También hay videos de cuando ya están evacuando el estadio, súper emotivos, de que van cantando su himno y ondeando las banderas de Francia, güey. Pues nomás, o sea, de que toda la ciudad estaba... Te conmueve. Pues sí, siendo atacados, te conmueve, güey. Finalmente, pasada la medianoche, la toma de rehenes en el Bataclan pues seguía, pero ya llegan las fuerzas especiales francesas, ingresan y solamente matan a uno de los terroristas. Los otros 2 se hacen explotar, pero pues obviamente ya no hay ahí víctimas, más que ellos que se matan. Y pues termina ya como los ataques, ¿no? En ese momento, pues imagínate también la reacción del gobierno. Eran 7 puntos distintos por toda la ciudad, los suburbios de París y el Estadio Nacional y todo el tema que estaba sucediendo. O sea, sí es difícil de repente también reaccionar, ¿no? Ante estos eventos. Hay un comunicado difundido a través de un video por parte del Estado Islámico, donde ellos aceptan que son los causantes de este atentado. Reivindican, ¿no?, que 8 de sus miembros llevaron los ataques a París porque, o sea, la causa de que citan en ese video es por la participación de Francia en la guerra contra el Estado Islámico. Y es que haz de cuenta que Francia tiene pues es una operación que se llama Operación Chamal, donde fuerzas militares francesas han bombardeado en ataques aéreos a objetivos en Irak y Siria, güey, desde 19 de septiembre del 2014. Entonces ese fue el vínculo o la razón que dio el Estado Islámico de los ataques. Fíjate que ahí el Estado Islámico, me acuerdo perfecto, y me llamó mucho la atención de que ellos son como partidarios de una ideología que se llama el yihadismo, que siempre tener como la idea de provocar ataques terroristas, ¿no? Entonces, sí son gente que están ya desde pequeños como instruida en eso de, pues, te vamos, digamos que a educar para que en el momento en que nosotros lo necesitemos, vas a literalmente a dar tu vida. Sí, es que para son culturas, a nuestros enemigos, güey. Porque también, digo, para ellos es un honor, ¿no?, morir de esa manera. De repente a lo mejor ser el mártir, ¿no? O sea, que estás, no sé, llevando a cabo la obra de tu Dios o algo así. Digo, obviamente de este lado lo ves mal, pero a lo mejor para ellos es como lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? Como en su momento morir en batalla para los vikingos, pues era parte de, ¿no? O sea, era como la mejor muerte que pudieras esperar, y hoy en día lo que no quisieras es tener a lo mejor batallas, ¿no? Sí, claro. Sí, definitivamente estos güeyes tienen pues formas muy ahí pues inteligentes de hacer como que la gente haga lo que ellos quieren y necesitan, güey, o sea, de lavarles el cerebro, literalmente, güey. De hecho, exactamente, o sea, el tema de la manipulación a través de la religión es uno de los como temas más comunes, y así es como justifica, ¿no? O sea, como motivo principal, justificar los ataques
bajo un régimen religioso que lo que busca, entre comillas, es pues la unificación de un solo estado, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante común. No, y en algunos casos también la intención es perpetrar a su opresor, ¿no? Digo, bajo ese contexto y bajo esa ideología, ¿no? Claro. Fíjate que ya que estábamos en Europa, por ejemplo, quiero que nos vayamos a España. Quisiera que le pusieran a lo mejor pausa al capítulo o, terminando esta intervención, pusieran una canción. En España hay un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh, creo que es conocido también aquí en México bastante. La canción se llama Jueves y narra como la historia de dos personas que están enamoradas, pero que nunca se atreven a decir nada, y que en ese fatídico 11 de marzo, jueves, pues, lamentablemente la chica fallece en el atentado, ¿no? Es como romántica, pero escúchenla y le van a cambiar el sentido totalmente a la canción a partir de ahora. A mí me gustaba, güey, porque era romanticona y ahora ya la arruinaste totalmente. Yo soy un romántico. Es una gran canción, aparte, güey. Sí, es muy buena, güey. Es muy buena. Sí, está. Y la escuchas y sí te conmueve ya cuando sabes cuál es el origen, ¿no? El trasfondo. La voy a escuchar, güey. De hecho, hasta el grupo ya lo dijo en algún momento, que es una canción dedicada a todas las víctimas del 11 de marzo. Pero, ¿sabes cuál es? O sea, como ese fondo de esa canción. Digo, no la ubico bien, la voy a escuchar, pero, o sea, que justamente puede estar pasando o sucediendo cualquier razón, cualquier historia, cualquier cosa, güey. Vienes del trabajo, vienes de donde sea, estás esperando a alguien, vas a ver a tu hermano, vas a ir al hospital, no sé, cualquier cosa que estés haciendo y de repente, pum, güey, alguien decide por temas políticos ajenos totalmente a ti, güey, a acabar con tu vida, ¿no? O sea, sin importarle, güey. Sí, exacto, totalmente. ¿No? O sea, fíjate que este atentado yihadista provocó la muerte de 193 personas. 63 personas fallecieron en la estación del tren, bueno, que está en la calle Telles. 65 murieron en la estación del Pozo, en el tren que iba en la estación Atocha y 14 en la de Santa Eugenia. Fueron 10 explosiones casi simultáneas en estas 4 estaciones de tren, ¿no? Y que de repente las autoridades también pues no sabían ni de repente qué hacer. O sea, llegaron las primeras llamadas como de auxilio, de petición de emergencia, y dicen ¿qué está pasando? No sabían a ciencia cierta, y de repente siguiente explosión y así, ¿no? Y las últimas 16 personas murieron en hospitales, ¿no? Hay también un dato por ahí. La última víctima mortal de este atentado murió 10 años después, en el 2014, mientras estuvo estos 10 años en coma, ¿no? No, o sea, imagínate, ¿no? No mames. Bueno, tu vida se acaba desde el momento en que se te apaga la luz, ¿no? Y ya. Sí, claro. Sí, pues quién sabe, güey. Bueno, fíjate que 3 semanas después de este atentado se sumó otra víctima más, que fue el policía Francisco Javier Torrenteras, y como resultado de las heridas sufridas cuando 7 miembros del comando yihadista, autor de la masacre, se suicidaron frente a él con explosivos, ¿no? Los iba a atrapar y se suicidan y también fallecen. Este atentado ocurre a las 7:36 de la mañana del 11 de marzo y, como decían hace ratito, te levantas a trabajar, te levantas a la escuela, te levantas a donde tú tengas que ir, y de repente, pues, explosiones casi simultáneas dejan 1,857 heridos, ¿no? Y los 193 fallecidos que les comentaba. Son 3 días antes de las elecciones generales, pero lo más extraño es que desde febrero se supone que empezaron como los primeros o a gestarse los primeros indicios de este atentado. Un grupo de terroristas roban también una furgoneta de modelo Kangoo a un comerciante madrileño del barrio de Tetuán, y unos 100 kilos de explosivos en una mina abandonada de Asturias. También los partidos que les comentaba hace ratito, iba a haber elecciones generales 3 días después. Los 2 principales partidos políticos españoles son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Obviamente ellos acusaron mutuamente de ocultar información o distorsionarla por razones electorales, ¿no? Es uno de los mayores atentados en España, y la verdad es que no me imagino
la impresión que debe haber causado ese momento, ¿no? Así como todos los atentados de los que hablaremos en este capítulo, no sabes de repente cómo reaccionar. Ha de ser súper extraño cómo los grupos paramédicos, los oficiales o los civiles que están también ahí en ese momento, de repente no sabes cómo reaccionar, no sabes qué está pasando, no sabes si viene otra bomba, no sabes si fue el choque de un tren o algo así, y que pues tienes que arriesgarte, ¿no? Esa es otra, ¿no? Que justo los cuerpos como policiales, los bomberos y eso, pues tienen que actuar bajo sus protocolos para salvar a las víctimas, pero con esa sospecha y con esa como zozobra de saber si va a haber otra bomba o va a haber otro güey acá que se venga a disparar o algo, ¿no? O sea, está cañón como tú. Sí, es complicado tomar la decisión, ¿no? Y la verdad es que, pues a ciencia cierta, no se sabe exactamente qué fue. Sí encontraron los principales responsables, pero se cree que tiene que ver este ataque también, como muchos otros, con el tema de las guerras en Irak y en Afganistán por parte de Estados Unidos y el apoyo que en su momento le brindó España a Estados Unidos, ¿no? Entonces, los eventos también como más conocidos mundialmente, ¿no? Que es el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas en Nueva York. Sí, güey, qué complicado. Qué difícil. Y justo ahorita que lo mencionas, pues, ¿qué les parece si juntos pues platicamos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque a diferencia de los otros ataques, creo que este es el que tenemos como más, no, a lo mejor sí más información, pero siempre lo tenemos como muy fresco y más porque grabado, acaba de suceder o acaba de cumplir 20 años y pues todos los medios de comunicación nos bombardearon con información. Pero me gustaría decirles que el ataque del 2001 no fue el primero que sufrieron las Torres Gemelas. ¿Ustedes sabían que el 26 de febrero de 1993 la Torre Norte ya había sufrido un ataque? Un camión con aproximadamente 680 explosivos se hizo explotar en un sótano de la torre y dejó aproximadamente 6 personas muertas y casi 1,050 personas heridas. Detuvieron a las personas que perpetraron el ataque. Fue gente igual que profesaba el judaísmo, y cuando los detuvieron, uno de los, pues que las torres iban a caer sí o sí, no importa cuántos intentos les llevara a ellos. Si tenían que hacer 10,000 intentos, esas torres iban a caer algún día. Verde, o sea, yo no sabía que había pasado también. Y de hecho uno de los atacantes, ya cuando lo detienen y todo el PEX, de ese previo al del 11 de septiembre, el vato dice así como de: estas torres no estarían de pies si hubiera tenido más presupuesto. O sea, está cañona. Ahí hay varios documentales en Netflix, Amazon, hay un montón de información. Y de teorías, ambos, ¿no? y de cosas así. Sí, claro, no. O sea, yo creo que sí es muy mediático porque es Estados Unidos. Y claro, también, pero también por el ataque en sí, güey. O sea, la magnitud del ataque, o sea, nada se compara con estrellar 2 aviones. O sea, sí, yo creo que se lo voy a platicar, digamos que minuto a minuto. El 11 de septiembre del 2001, a las 7:59 de la mañana, despega el vuelo 11 de American Airlines. A las 8:14 despega el segundo avión, que es el vuelo 175. A las más o menos 8:20 despega el tercer avión, y a las 8:40 despega el vuelo 93 del aeropuerto de Nueva Jersey rumbo a San Francisco. Este vuelo tiene un papel muy importante porque debió salir a las 8 de la mañana, pero ya saben que pues todo el tráfico aéreo que existe en los aeropuertos se retrasó. A las 8:48 el primer avión se estrella con 81 pasajeros a bordo. Este vuelo iba procedente del aeropuerto de Logan en Boston y su destino era Los Ángeles, pero impacta contra la Torre Norte. Y es que aparte en ese momento lo primero que captan las imágenes, dices, a lo mejor es un accidente, ¿no? Perdió el control y se estampó o algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. De hecho hay bomberos y policías como con unos instrumentos especiales para buscar gas. Esto ajeno a los ataques. Están en las coladeras, digamos que unas calles alejadas de las torres, y están buscando como fugas de gas. En ese momento abren la toma porque escuchan cómo viene el sonido del avión cuando pasa arriba de nuestras casas. Hacen la toma y ven cómo el avión choca contra la primera torre. 10 minutos después del primer impacto, los afectados de la Torre Norte, que son del 93 al 99, empiezan a generar
evidentemente un infierno en esos pisos. Entre los 81 pasajeros de este vuelo, 5 eran los atacantes. Durante el impacto, como les dije, del piso 93 al 99 es donde se estrella el avión y genera todo el caos. Los preliminares dicen que las temperaturas alcanzaban más de 1000 grados en ese lugar. O sea, para que se puedan imaginar el infierno que están viviendo las personas ahí. Hay videos donde algunas resbalan y caen al vacío, otras por la desesperación se avientan. Se avientan, ¿no? Sí, Otros que incluso pues ya pues de tanto respirar humo desmayan y sí. No, imagínate la desesperación. O sea, no sé si alguna vez ustedes han estado en un curso de protección civil o algo así de bomberos. Claro. ¿Me tocó alguna vez? ¿No? Que te prenden, obviamente controlado, toda una casa y tú estás adentro y te enseñan cómo respirar este curso de bombero. O si no lo saben, pues la idea es pegar la lengua al paladar y respirar con la boca para que los dientes traten de hacer un poco de filtro y que sea aire lo menos contaminado posible. Porque si alcanzas a respirar por la nariz, te empiezas a ahogar, toses y pues ahí desmayas y es horrible, ¿no? Entonces, y ahora estoy hablando de una casa pequeña, controlada y demás. Imagínate a esos niveles. Pues, Va a ser sí, a esos niveles horrible, está cañón. ¿no? Los videos que dicen de la gente cayéndose. O sea, yo ubico una fotografía también que es muy popular que se llama The Falling Man, ¿no? Que es justamente una persona, un hombre cayendo de las torres al vacío. O sea, dicen que también no te mueres del impacto, sino que te mueres de un paro cardíaco antes de caer, güey. O sea, sería lo mejor, yo creo. ¿No? Ojalá. Sí, la neta, sí. De hecho, hay videos. Hay un documental que se llama, ahorita, bueno, está en Netflix, que se llama Momento Decisivo, me parece, Momentos Decisivos, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo. Pero, o sea, literal, hay un montón de videoaficionados que recolectaron estos cuates y es toda la evidencia de la gente cayendo, el momento del impacto de los aviones, de qué estaba sucediendo. Digo, ahorita lo va a platicar Rafa más a detalle, pero no fueron los únicos impactos, ¿no? O sea, no manches, está bien duro. Sí. Continuando, estábamos situados a las 8:48, que fue el primer avión que se estrella. Minutos más tarde, el presidente de Estados Unidos está en un salón de clases en una escuela primaria y ahí es cuando le avisan. Sí, les está contando un cuento y el tema es que el como pues su consejero, me parece algo así, su vocero va y le dice. Se ve de hecho en el video porque lo están grabando, güey, porque es una escuela de niños. Sí, y se ve el momento en que se acerca, le dicen, oye, se acaba de estrellar un avión con la Torre Norte, ¿no? Y el cuate dice así como de, híjole, pues lamentable el accidente, ¿no? Pero ahí no se han dado cuenta que es todavía un atentado, o sea... Que es un atentado, claro. Exacto. De 9:03 a 9:06 AM, el segundo avión impacta contra la torre, el vuelo 175 de American Airlines, y ahí sí viajaban, ya todos estaban, los ojos del mundo estaban pues, en las torres. Todos, güey. Viajaban ahí 51 pasajeros. Sí, claro. 9 eran 9 miembros de la tripulación y 5 eran terroristas. La nave había partido igual de Boston y se dirigía a Los Ángeles. Fue secuestrada entre las 8:42 y las 8:46 de la mañana y fue direccionada o redireccionada más bien a Manhattan, de acuerdo a las investigaciones del Departamento de Justicia. Este impacto atravesó en la segunda torre los pisos del 77 al 85 y como este avión se inclinó un poco antes de chocar contra la torre, hizo que... O sea, partió la torre. Más o menos, creo que son las palabras. Más como duro el impacto, ¿no? Porque el avión no entra como planito, sino se ladea un tanto, güey. Son varios pisos los que abarca, sí. Además de que hay, bueno, yo la otra vez estaba viendo una como recreación del impacto y cómo te muestran así como, ya es obviamente con alta tecnología cómo hicieron la recreación de todo, güey, o sea, de cómo se rompieron cristales, de cómo se rompieron las columnas, justo, toda como la parte de estructura del edificio, cómo se fue, o sea, dicen que desde el momento en que impactó, ya todas las personas de esos pisos ya no vieron nada por el polvo y el humo y, o sea, y todas las partículas y por el fuego que obviamente, porque es luego cuando explotan el combustible del avión, cuando impacta contra el front del edificio, ahí explota y entonces ya todas esas personas pues mueren obviamente debido a la explosión, güey, y del fuego. O sea, el primer impacto es a las 8:48. Así es, aproximadamente. Ok.
Después, la Casa Blanca y el Capitolio y otras importantes instalaciones de Estados Unidos, digamos que son evacuadas. Entre las 9:37 y las 9:45, el vuelo 77 choca en el Pentágono, en Washington. Para los que no saben, el Pentágono es como el corazón donde está todo el poder militar de Estados Unidos. 125 personas que no pudieron salvarse fueron asesinadas por este impacto. A las 9:51, la administración aérea estadounidense, para evitar más acciones de este tipo, y obliga a vuelos que van a llegar a Estados Unidos sean, digamos que redirigidos hacia México y Canadá. Y por primera vez en la historia, las Fuerzas Armadas toman el control de todos los aeropuertos del país. Se cancelan todas las operaciones aéreas y de esta manera los radares militares detectan aviones que hicieron caso omiso a estas indicaciones. A las 9:57, en el vuelo 93, los tripulantes, que fue el último vuelo que salió, esto es importante porque hay varias teorías aquí, ya saben más o menos qué es lo que está pasando y ellos deciden actuar y atacar a los digamos que secuestrar a los terroristas. Y güey, está durísimo, güey. Sí, hay muchas llamadas o mensajes donde la gente se está comunicando y ya saben, ¿no? Qué es lo que y va se a están pasar. despidiendo, güey. Sí, se están despidiendo literal. Justo como es el último avión en salir y ya había sucedido el impacto en las torres y en el Pentágono, ellos a la hora de descender, porque se supone que el objetivo de este último avión del vuelo 93, de hecho hay una película que se llama El vuelo 93, Sí. se la recomiendo también, ahí ellos a la hora de descender, porque el objetivo era el Capitolio o la Casa Blanca, algunas conexiones de celular se logran y justo lo que dice Rafa, empiezan las llamadas, mensajes y eso, y ellos mismos también se enteran de lo que acaba de suceder en las Torres Gemelas, entonces ya saben qué va a pasar y es por eso que deciden actuar y estrellan el avión, y me parece que es en Pensilvania, ¿no? Ajá, sí, justo es en Pensilvania. Pero estas personas, digamos que quedan como héroes. Sí, claro. Y entre las 9:58 y las 10:05 en la mañana, ya esto era una noticia mundial. Todo el mundo se estaba enterando de cómo las Torres Gemelas se habían derrumbado. El mundo estaba viendo cómo la sede del capitalismo mundial había sido vulnerada, el World Trade Center. Y del poderío militar, güey, porque también recordemos que Estados Unidos se vio vulnerado en cuanto a la imagen del poderío militar, ¿no? De hecho, hay un dato ahí bien curioso. No, y los servicios de inteligencia. Claro, hay un dato ahí bien curioso. Ahora, justo por ese atentado, no podemos subir a los aviones con botellas o líquidos de más de 100 mililitros, güey. Eso está bien cañón. Sí, a partir de ahí. Sí, porque antes podías... De hecho, también yo me aventé varios documentales y hay varios videos donde te dicen que antes podías subir al avión hasta con una navaja Victorinox. Literal, güey. Y a partir de eso ya hasta los zapatos te tienes que quitar y todo este tipo de cosas. Entre las 10:28 y 10:30 de la mañana, la Torre Norte colapsa y hay un video de Nat Geo donde está un reportero narrando lo que está pasando y como que dice, no me gustó esta toma, vamos a hacerlo de nuevo. Y cuando lo vuelve a hacer, se cae la torre, güey. O sea, se cae la primera torre y digamos que la ciudad se vuelve totalmente oscura, o mejor dicho, ese cachito se vuelve totalmente oscuro, totalmente lleno de humo, y hay personas corriendo. De hecho, hay una foto de una persona, de una mujer afroamericana, donde ella está parada y de repente el polvo la cubre totalmente y se vuelve tal cual como una sombra. Como talco, así literal. A las 11:18 American Airlines anuncia que ha perdido 2 vuelos, un Boeing 767 con ruta de Boston a Los Ángeles y el vuelo 757 que despegó de Washington con destino a Los Ángeles con 58 pasajeros. Se declara estado de emergencia en la ciudad de Washington. En este atentado murieron aproximadamente 2.977 personas en los 4 ataques, más de 150 bomberos que intentaron ayudar a las personas de la primer torre y evidentemente cuando pues se derrumba ellos mueren. Para terminar, me gustaría como leerles una declaración de George Bush que dice: el enemigo, asegura el informe, resultó ser una organización sofisticada, paciente, disciplinada y letal.
en uno de los países más pobres, remotos y menos industrializados del mundo. Me refiero al grupo Al-Qaeda. En ese entonces era liderado por Osama Bin Laden y tenía sede en Afganistán, país gobernado por el Talibán. Las acciones de Bush contra los atentados derivaron en la guerra en Afganistán y luego en Irak. De esta manera la llamaron guerra contra el terrorismo, y el conflicto que tuvo Estados Unidos en esta guerra contra Afganistán terminó siendo el más largo de la historia, y le pusieron, digamos que fecha límite al 31 de agosto para retirar a todas sus tropas. Y esos 20 años que duró las tropas de Estados Unidos en Afganistán, digamos que el régimen talibán estuvo, digamos que sometido, no sé si esa palabra queda, pero estuvo sometido. Las mujeres pudieron hacer una vida más digna, pero al momento de que se retiran las tropas, lo estamos viendo ahorita en las noticias, los talibanes han recuperado el control total del país y están desatando otra nueva crisis contra pues las mujeres y todo su sistema bastante complicado. Y no solo eso que dices, también, digo, lamentablemente todos estos atentados hacen sacar partes o lo mejor de muchos seres humanos, ¿no? Cuando se ponen a ayudar y arriesgan su vida, ¿no? Eso es que claro, digno de aplaudir y de reconocer, porque quién sabe cuántos de los escuchas o de nosotros mismos podríamos estar tomando una decisión similar, ¿no? Arriesgarte para tratar de salvar a alguien, ¿no? Incluso los bomberos y todos ellos que fallecieron, ¿no? Cuando se derrumbó la torre y quedaron pues atrapados y todo ese tema. O sea, sí, entiendo lo que dices, ¿no? De la parte como de la civilización que se pone a ayudar, pero también las brigadas, o sea, esa chamba de los profesionales, los rescatistas, qué duro, güey. Digo, tan solo velo, ¿no? Del episodio que cuando grabamos el de desastres naturales, a que salió el capítulo, pasaron un montón de cosas, güey. O sea, se deslavó lo del... Sí, claro. El deslave del cerro del Chiquihuitle, güey, que se cayeron así. O sea, ahorita ya hay labores de la erupción del Popo. Lo de la inundación en Nueva York. O sea, sí claro, ha habido... Sí. Tembló otra vez. Tembló de nuevo, güey. Hace 11 días, sí, claro. Tembló de nuevo. Y también hay, digamos que historias de vida y de suerte, literal, porque hay una historia muy famosa de una persona trabajando en las Torres Gemelas, pero el común denominador de esa empresa era que casi todos sus empleados llegaban después de las 9 de la mañana. Entonces, semanas antes de que se estrenaran los aviones, la empresa les manda un comunicado y les dijeron, ¿saben qué? Vamos a castigar o vamos a castigar a las personas que estén llegando tarde. Entonces ya todos estaban llegando temprano, pero sucede que esta persona sale de fiesta un día antes de los atentados y no se queda en su casa, no regresa a su casa, se queda en un hotel. Entonces dice él que se levanta temprano, se va a su casa a cambiar, a bañarse y todo, y va, el metro le juega como una mala pasada y va un poco tarde. Entonces, en lugar de llegar al 10 para las 9, llega aproximadamente a las 9 y cachito, cuando ya se estrelló el primer avión y ya no lo dejan pasar a las torres. Entonces, por eso se salvó, güey. Y también ahí, digo, complementando un poquito también toda esta información, hay otro dato, ahí el edificio 3, que ese no lo mencionan, cayeron las dos torres, pero hay un tercer edificio del World Trade Center, que es el edificio 3, en la zona norte de estas edificaciones, y también se cae, de hecho ya no está. Ahí busquen ese dato, está igual interesante. Igual tiene una parte que sufre un madrazo, ¿no? Creo que sí, a la hora del derrumbe sufre y también se cae. De hecho, busquen ahí el dato. Es un tercer edificio igual de oficinas. Otra cosa es que ahí hay un tema en cuanto a que fue el pretexto perfecto de George Bush para poder invadir, porque el problema era con Afganistán directamente y pues iban detrás del petróleo de Irak. Y fue el pretexto perfecto para decir que Irak y Saddam Hussein, que es otro nombre que figura mucho en la parte del 9/11, financiaba a este grupo de Al-Qaeda y también es perseguido por las tropas ya de Estados Unidos, ¿no? Todo esto se los comento, lo acabo de ver en el documental que les recomendé de Netflix. Hay un buen de datos, hay un buen de historias. También otra cosa que pues a mí me sorprendió fue la falta... una de conocimiento
y de como pericia por parte de todas las personas, porque en cuanto vienen los impactos de los aviones, existe el riesgo de derrumbe de las torres. De hecho, entre el primer impacto y el primer derrumbe suceden aproximadamente 2 horas, y en vez de la gente evacuar, la gente se queda a videograbar y todo este pex, y ya cuando viene el derrumbe, pues hay más víctimas mortales porque se quedan a los alrededores del lugar, ¿no? Sí, O sea, hay un montón de cosas ahí que dices, no tiene lógica. Es lo mismo, yo creo que platicábamos en el desastres del desconocimiento, o sea. Sí, justo, o sea, no eso iba, de que es el desconocimiento de que, o sea, de entrada, pues era como no era el primer ataque terrorista que había, pero era el primero de esa magnitud y la gente no sabía, estaba en shock, no sabía cómo reaccionar. Incluso hay imágenes de policías diciéndole a la gente que se alejen y todo, pero pues tú en tu afán de, pues no sé, a lo mejor ver qué sucede, güey, o en el shock del susto, o sea, no sabes ni qué pasa por tu cabeza, y por eso es que también hubo más víctimas, ¿no? Porque pues los agarraron aparte en horario de oficinas, o sea, no, estuvo durísimo. Pues me puede ser la curiosidad, de las ganas de ayudar, o sea, creo que hay como muchísimas formas que lo podemos ver, pero mira, si tienen la oportunidad de ir también a Nueva York, el lugar donde estaban las Torres Gemelas, hoy en día es el Memorial, es un museo dedicado a las víctimas. Creo que sí necesitas tener como una mente muy, muy fría para poder entrar, porque sí, o sea, te pasan, o sea, muchísimas cosas, o sea, desde esculturas que ves ahí de cómo quedaron en ese momento, a los nombres de todas las víctimas y videos y testimonios de gente que dice, pues me salvé por esto, o lamentablemente fue a hacer eso ese día, y sí, es impresionante. Sí, o sea, hoy en día pues es como un vacío, es fuentes muy grandes, pero está impresionante, o sea, sí valdría la pena. Y uno de los nombres también que vale la pena mencionar, pues es el de Osama Bin Laden, ¿no? También un personaje como muy importante que conocimos a raíz de esos ataques, ¿no? También hay un montón de documentales sobre la vida de este vato, porque incluso este güey sí antes de los ataques sí había amenazas ya del Estado Islámico, güey, hacia Estados Unidos, pero obviamente es súper complicado la parte como de la agencia, el servicio de inteligencia de Estados Unidos, pues ver en qué momento va a suceder algo, ¿no? O sea, actúas lo más pronto que puedes, pero pues anticiparte a los eventos a veces es pues casi imposible, ¿no? Y, güey, la captura de Bin Laden, ¿no? También es un momento épico cuando las horas más Obama oscuras, sale, ¿no? A dar al discurso, güey, de que ya lo lograron abatir, ¿no? También fue como épico eso. Bueno, y aparte hay un tema curioso, no sé si han escuchado hablar del efecto Mandela, que es cuando tu propia mente a lo mejor te hace creer que algo sucedió de verdad o que viviste algo que realmente no pasó. Hay mucha gente en otros estados de Estados Unidos que dicen o aseguran haber visto el fuego de las Torres Gemelas o el humo de las Torres Gemelas cuando físicamente es imposible, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque aparte Nueva York está al noreste, ¿no? Me parece de Estados Unidos, y es una sección muy alejada. Sí, digo, Manhattan, por ejemplo, para empezar, pues es la isla y está todo alejado, ¿no? Pero al final del día yo creo que todos recordamos el momento en el que estábamos o qué estábamos haciendo cuando vimos en la televisión el primer impacto y cómo estaba la cobertura, y el segundo impacto, ¿no? O sea, a pesar de que pasaron ya 20 años, yo al menos lo recuerdo perfectamente. Sí, yo igual. Y aparte, como les decía, pues lo acaban de recordar en las noticias. Dato interesante, acaba de salir un nuevo mensaje, güey, del nuevo líder de Al Qaeda, justamente en el conmemorativo que acaba de pasar del 11, güey. O sea, ¿Ah, sí? El mero día, ese día creo que fue a través de Twitter o de una plataforma así como bien rara, que el nuevo líder de Al Qaeda subió un video, y yo dije, no mames, o sea, como si se atreven así a retar bien cañón todo ese pex, ¿no? Les vale madre esos güeyes. Ese está duro. Igual platicándoles un poquito, creo que acabamos de tocar el más famoso y más mortífero de los atentados terroristas que está en el consciente como colectivo por uno de los grupos pues justamente de terrorismo más tal vez famosos, que en este caso es Al Qaeda, y ellos tienen a unos, pues sí, como asociados o aliados, por así llamarlos, que se llaman Al-Shabaab, que es un grupo igual de yihadistas, pero en Somalia. Y este grupo hizo un atentado el 17 de octubre de 2017 en la ciudad de Mogadiscio o
Mogadishu, es como una traducción, en donde murieron al menos 587 personas. Está catalogado dentro del top 3 de los más mortíferos. Tuvo lugar en una calle que se llama el Kilómetro 5, una de las principales calles de comerciantes, restaurantes, ambulantes. Y aparte fue un día sábado a las 3 de la tarde, donde la gente pues estaba comprando, haciendo ahí, o paseando, lo que fuera, y pusieron 2 camiones bomba, uno en la calle que les comento y otro cerca de un mercado en la colonia de Guadajir, al sur de esta misma capital. Pues entre los daños estuvieron cientos de edificios, de locales, los más famosos, el Hotel Safari, la Embajada de Qatar. Entonces, pues fue igual, o sea, les quería platicar un poquito de porque es justo uno de los más mortíferos, que tal vez no es tan famoso, pero si te metes a buscar hay un montón de información. Y lo más curioso es que 2 años después, por las mismas fechas, en octubre, sucedió un segundo ataque muy parecido. Tuvo menos víctimas, pero igual fue en la misma ciudad ahí en Somalia. Entonces pues está cañón, o sea, cómo estos grupos justo pueden así, o sea, de que conducir al terror y pues dañar tantas vidas sin ver pues todo lo que provocan hacia la interna, ¿no? De sí, los todos países. los efectos colaterales, güey, que trae todo eso, porque no tiene nada que ver con ellos y que pues, hace su día a día y de repente que le pase algo es la verdad lamentable y no debería de ser. Yo creo que esa es la frase, ¿no? Para terminar el capítulo, ¿no? Los atentados terroristas no deberían de ser. Así es, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Y esperen sorpresas, el próximo capítulo es nuestro cierre de temporada y viene octubre y traemos como mucho más para ustedes, ¿no? Así que muchas gracias por seguir hasta acá. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Somos Proyecto Insomnio. Cuídense. Cuídense. Bye. Chao. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.